pero hablemos de que, acordemos de que esta gente era de gran fortaleza y sufridos para todo en el buen sentido de la palabra. Si Carlos me permite, entonces compartir pantalla con ustedes para continuar en el transcurso de esta tarde con este seminario que hemos iniciado, y espero que a partir de ahora también podamos ir compartiendo. Voy a tratar de, no sé si todos me escuchan bien, no hay problema con el audio. Entonces ya con el respeto, como dijo Carlos, que se merecen, y de volver a estar un gusto en el espacio de cada uno de ustedes para hablar de este tema que nos apasiona a todos. Por eso estamos aquí nuevamente, en medio de esta pandemia, lo que fuere. No nos puede frenar absolutamente nada, porque venimos a compartir algo que nos gusta y que sabemos hacerlo entre todos. Muy bien. Entonces, compartido por aquí. Vamos a continuar con esta parte muy interesante para comprender el misticismo del pueblo guaraní. Miraba nuevamente el concepto europeo del misticismo, que evidentemente es la relación de ese ser, de esa espiritualidad, con algo superior, con algo que nos une y que no precisamente, aparentemente, pueda ser visible. Esa comunicación con el Marane, esa comunicación con ese más allá, y que muchas veces, y lo hemos visto en el encuentro anterior, que justamente nos remite a no precisamente, nosotros hoy es el concepto, decimos, que pudiera ser el paraíso, decíamos también de alguna manera el hiperuranio, pero en realidad en esta cultura concreta, en esta cultura donde lo místico es esa relación con ese entorno primario, con ese entorno circundante, para acercar más todavía la palabra. Este pueblo guaraní tiene mucho que enseñarnos, y de alguna manera nosotros seguimos siendo partícipes, y vamos a descubrirlo en esta tarde. Es decir, cuando hablamos de esta religión, hablamos de un modo de ser, de un modo de vida, de un modo que, si bien somos orgullosos, algunos por saberlo y otros sin saberlo, pero que había sido también compartimos y reaccionamos de esta manera. Hablamos en esta línea de la espiritualidad y la naturaleza en la cosmogonía guaraní. Carlos se adelantaba en hablar de esta cosmogonía, de este sentido, y valga hoy en el día del folclore, ¿verdad? Porque cuando no se conoce la autoría y el pueblo lo sigue contando, hablamos de esta sabiduría, nos dice en este término extranjero, pero que muchas veces hay cosas que, perdón, lo sabemos bien, pero que sabemos el origen, y lo estamos convirtiendo de a poco en folclore. Ahí es otra historia que de a poco voy a entrar a tallar, pero que valga un poco la reflexión en este día, que no enviemos todo en el mismo fardo y lo convirtamos siempre en folclore a todo lo que hay. Hay un saber popular que, si bien es digno, tiene también su autoría, y eso también tenemos que saber rescatarlo. En ese sentido, ya entrando nuevamente en nuestro tema, la espiritualidad guaraní, como nosotros quizá entendamos ese sentimiento, eso que nos une aparentemente a algo superior, lo vamos a encontrar al guaraní en un espacio bien limitado, siendo esta cultura una cultura totalmente concreta. Vamos a encontrarnos
fundamentalmente con una cultura que no solo nombra lo que está a su alrededor, sino también que vive en función a lo que está a su alrededor. Por eso es autosuficiente y por eso decíamos que hay un circuito alimenticio o alimentario en el cual ellos se mueven en un espacio, llámese hoy Misiones Paraguay, Misiones Argentina, en nuestro mapa actual, en nuestra geografía actual, o quizá el Gran Esteral de Corrientes. Buscando siempre ese espacio, vuelven en algún momento dado y van nombrando cosas. Y de una palabra original, como que se va desmembrando las siguientes. Los lingüistas, queriendo explicar este fenómeno, nos dicen de que el idioma guaraní, en particular hablando de esta cultura concreta, justamente es por formación silábica. Y en esta concreción, en la lectura de una cultura oral, muchos de ellos, también lo enseño de esta manera, preferimos ir acortando palabras para no tener una palabra, pero un bloque enorme que no pueda leerse, porque, reitero, es suma de un vocabulario o de una sílaba y la otra, que esta sílaba puede ser toda una literatura en otra lengua. Entonces, convengamos de que esta cultura nombra lo que ve a su alrededor y vive de este espacio. Encontramos algunos elementos que en la naturaleza ellos nombran al sol, encontramos esa relación que existe con el sol. El sol es el elemento para ellos en una primera relación espiritual, es el ojo diario. Muchos de nosotros hoy le tememos a las tormentas. La gente tiene un temor ahí. Parece, y nos transmite, ¿verdad? Hasta puede ser psicológico si quieren explicarlo modernamente. Pero hay una intervención muy interesante porque nosotros le tememos de una manera muy particular a la tormenta, los que vivimos hoy. No sé si pasa en Corrientes, pero aquí en Paraguay, y lo he visto incluso en la Asunción, porque llama la atención, que en el primer ventisco los chicos salgan volando de la escuela, fuera de pandemia estamos hablando, ¿verdad? O sea, sabiendo que va a haber una tormenta, o por lo menos que el cielo comenzó a cubrirse. Pareciera que ese es el motivo de arrancarse, ¿verdad? Yo no sé si eso en todas las escuelas, me imagino que en el campo, en algún lugar también ocurre, pero eso lo estamos haciendo porque para el guaraní, la presencia del sol es la presencia de la tranquilidad, del ojo de Dios. Y la presencia de la luna, igualmente a la noche, podían transitar si había este plenilunio. No obstante, en una noche oscura, en el Putumbá, oscuridad, mba, el repleto de la oscuridad, en ese espacio era inadmisible, inadmisible. Y muchos de nosotros hoy, bueno, comparto también en este territorio como principales productores de energía, y se mencionaba en el otro encuentro a Yacyretá, principales productores de energía. Nosotros cuando se nos antoja, como somos los dueños, pues pagamos aquí la llave general y queda toda la región del Mercosur sin energía, ¿verdad? Nos pegamos lujo los paraguayos, hacemos cada tanto una pruebita. En esa pruebita que hacemos, la gente tiene miedo. Los niños tienen miedo. Dicen, pero ¿de dónde han aprendido? ¿Cuál es el miedo? Se salen corriendo de uno para otro. Fíjense que una actitud, y vamos nuevamente, nos van a explicar, inclusive vamos a buscar quizá desde Piaget algunas actitudes que científicamente sí, el temor, sí, pero hay un plus, hay una carga. Y esa carga automáticamente viene porque puede que aparezca sin que sepamos y sin que ya nosotros estemos enterados los hijos de que nos mencionó Carlos ahí de Taú y Queraná. Uno de estos seres mitológicos que probablemente aparecerá en ese espacio. Normalmente hay una memoria del Pora, ¿verdad? El Pora que, si bien es cierto de alguna manera, creo que todos también de alguna forma tenemos más respeto al Pora incluso que al Dios cristiano, los que confesamos de profesión cristiana, ¿verdad?
La gente dice shaque el pora y es más, está más pendiente del pora que de los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, hay como una relación muy fuerte y nadie sabe el pora, nadie lo ha visto, ¿verdad? Se imagina así, a lo mejor no tan pelado como yo, ¿verdad? Pero en fin, algo medio complicado. Y entonces le tememos y que nos pueda hacer una cosa terrible, ¿verdad? Porque eso. En cambio, en la mitología, lo que nos planteaba en esa memoria, Carlos, al inicio, es que justamente estos poras eran cuidadores de ciertos espacios. Quizá en Corrientes vivía el Boituí porque era el cuidador de un gran esteral. O sea, es decir, si quería yo atentar contra la naturaleza, estaba para responder contra mí. No tengo que atentar. Y esa espiritualidad es la que nos brinda, y hoy por eso podemos considerar al guaraní como el ser más ecológico que existió y que nosotros somos los dignos hereditarios de alguna manera. No se concibe, por eso muchas veces si nos rebuscamos cómo eliminar la basura, cómo tratar estos elementos modernos, no se concibe muchas veces los tratamientos que le damos ni la posible salida que le demos. Tendríamos que escarbar un poco más en nuestra cultura, cómo se solucionaba estas cosas. Y hasta hoy, por eso que no tenemos nosotros quizá, por lo menos en Paraguay hasta ahora, estos ómnibus modernos ya no tienen los vitrales laterales móviles, ya son todos con acondicionadores de aire. Pero antes, y bueno, hay todavía con lo que podés correr la ventanilla, sacar la cabeza y de paso tirar el papel de la chipa, el nylon de la fruta que te compraste. ¿Por qué? Porque no es quizá, y con eso no quiero justificar de ninguna manera nuestro ser contra la naturaleza y en este espacio que estamos hablando de tanta contaminación, sino justamente porque hay una conciencia de que si salió del espacio natural, tiene que volver al espacio natural. Y no hay conciencia de ese espacio que se llama basurero. Si bien el mundo para el guaraní no es ningún basural, no es ningún basurero, sabe de que la cáscara de banana, un paco bapiré, puede reaccionar, pero profundamente en favor de la siguiente fruta en el cual fue tirada en su espacio, o dejada, o arrojada, como quieramos decir. Entonces, en esta cultura concreta aparecen estos ojos que hacen de la espiritualidad, por un lado, temor y por otro lado, seguridad. Así también aparece el bosque que es el espacio donde vive. Dice acá una vecina mía que tiene la casa es pequeñita, pero dentro de la casa, yo creo que muchos compartimos eso también, tiene todavía un lugar para los santos, por ejemplo. Es católica la señora. Y tiene una mesa con todos los santos. Entonces dice, este lugar donde están los santos y aquí no hay que hacer pero nada en contra, nada desfavorable. Y me explicaba que incluso los santos, las imágenes, las figuras, no habría que tener en otro sitio donde pueda ser pecaminoso dentro de la casa, ¿verdad? Entonces, es muy interesante que esto nosotros había sido porque el gran espacio de este pueblo guaraní, que Meliá nos habla de su Tecojá, es el bosque. Y nos preguntamos, oye, bueno, ¿y dónde están los bosques? ¿Qué estamos haciendo con ellos? También aparece el elemento de la tierra. La tierra que es, de hecho, desde su origen, el elemento de labranza, el elemento que le provee al guaraní su espacio y su ritual. Se debe a la tierra. Y en eso podemos coincidir con las otras culturas, los mayas, los incas, cuando hablan de la madre tierra, y hoy en muchos documentos oficiales hablamos de la madre tierra. Ellos concebían perfectamente este concepto, valga la redundancia. El agua. Evidentemente que el agua, si bien es presocrático en el pensamiento filosófico, para el guaraní el agua es un elemento fundamental. El agua es el que vertebra
y el que posibilita la vida misma. El agua es la medicina. El agua es el vínculo con el cual cree concretamente que la vida se emerge. Y de eso nos hablará Cadogan cuando nos habla Cadogan en el inicio de lo que él pudo rescatar de la obra magnífica de la Agvura Putá, que más tarde un poquito voy a hablar sobre esta palabra, pero para introducir un poquitito, cuando nos habla de que en este espacio de la nada, del agua, que se unía con ese cielo, Uvara Yaheshamba Ekwa, Uvara Rendupa, Uvara Popete, Uvara Popetera Capo, Tudo Wero Geraña Mandu y Putunmaum Butere, Guaraní, en la versión de Cadogan. Es decir, ese reflejo de la sabiduría en ese espacio del cielo y de la tierra, eso celeste que nos une, que puede nacer con favor del agua, que nos permite lo divino unir con lo humano, hace de que lo más importante en la cosmovisión guaraní tenga que ver con el agua. El árbol, los árboles, si bien las casas eran la mayoría de estos yaboray que le llamamos en guaraní, que originalmente los yaboray no eran los simples juncos por ahí que hoy conocemos, ¿verdad? Unas plantitas, arbustitos, y el yaboray era el yaboray como en el sentido bien guaraní, ¿verdad? Es decir, un espacio que le permitía resguardarse, incluso esconderse, mimetizarse, y que no era permitido quizá la acechanza del enemigo en este espacio. Ese era el árbol en relación a la flor que era, y nos habla también Cadogan en esa relación espiritual, cuando dice Owero Yerá, creó en el transcurso de la evolución primigenia y floreció. Owero Yerá, nosotros usamos hoy en el término los paraguayos guaraní parlantes, y muchos quizá compartamos esto de Owero Yerá en el sentido de que no solo florece, algunos hablan también apocopado ya la palabra oyerá, en el sentido de después una resaca, ¿verdad? Estaba mal y volvió un poco al ámbito local después de salir de su ámbito. Entonces, el yerá es como desatarse, en ese buen sentido de la palabra, de algo que me estaba esclavizando. Y en ese sentido es la flor, en ese sentido es el espacio que nos permite en la cosmogonía guaraní. El cielo es para el guaraní no solo el techo, no solo lo celeste, sino el cielo es el lugar del rostro mismo de ese corpus completo que tiene como naturaleza. Es decir, si nosotros buscamos quizá filosofar en este espacio, los guaraní no va a meterse en ese espacio de la filosofía, solamente nombra eso. Y nombra porque lo entiende así, ve el rostro de ese creador, del cual él forma parte y es consciente del que forma parte. Luego estamos los seres humanos. Y los seres humanos en relación a todos estos espacios, concretamente tenemos a seres que no solo son vidas humanas, sino son seres en hermandad con los demás. Quizá cuando San Francisco de Asís habla del hermano sol, la hermana luna, y nos quiere hablar hoy se nos habla desde Laudato Si, otras herramientas modernas de reflexión sobre los seres humanos en relación. Los guaraní tenían concretamente claro esta relación con todo el espacio, con todo el contexto y con toda la vivencia que implica en la selva. Y ahí vamos a entender muchas cosas hablando en esta tarde, porque eso tiene mucho que ver luego con muchas explicaciones que nos pusieron en nuestra boca, que nos dijeron que nosotros somos de una u otra forma.
También aparece la figura de la madre, ¿no? La madre que es para el guaraní, decíamos, no solo la madre naturaleza, sino también la propia madre, la mamá. Esta figura de la mujer como matriarcado, como cultura matriarcal, tiene mucho que ver con nuestra manera de ver el mundo y con nuestra manera de relación espiritual. Y voy un poco a los términos para que entendamos esta importancia no solo del agua, también del fuego que vamos a mirar en el transcurso como palabra y como parte, porque si vamos a abarcar todo lo que es la espiritualidad guaraní, quizá es bastante complicada, ¿verdad? O sea, es bastante larga, muy amplia, pero yo quiero centrarme del punto de vista de dos palabras elementales. El que es el agua, que es nuestro gutural, que muchos extranjeros no lo pueden pronunciar, y mejor que no lo sigan pronunciando, ¿verdad? Especialmente los de afuera, ¿verdad? Y el tata, ¿verdad? Que son dos cosas elementales, que si bien volvemos y queremos hacer una analogía con la cultura presocrática, nos vamos a encontrar con una riqueza fantástica. Nos le necesitamos a Anaxímenes, a Anaximandro, a Tales de Mileto. Ya aquí vamos a encontrar algo más rico todavía. ¿Por qué? Porque en la oralitura guaraní, que no es la literatura, nosotros, si bien tenemos escritura guaraní, y es lo que nosotros discutíamos el otro día, Carlos hacía mención, dice, todo este territorio, este territorio compuesto por varias naciones al interior, que hace la nación guaraní, que si bien comparte un espacio de casi todo el territorio de lo que es la América Latina, subiendo hasta el Caribe, pero de ese espacio otra vez en ciertos momentos, como él lo mencionaba también, fue tomando otras pequeñas tribus o otras pequeñas parcialidades al interior. También lo que nosotros tenemos y lo que podemos estudiarlo, y cuando nos cuentan, es el guaraní, de que de alguna manera es un legado desde las misiones jesuíticas. Es decir, por primera vez nosotros de 1643 en adelante tenemos una escritura a un pueblo sin escritura. Una nación que no propiamente su bagaje histórico, su memoria histórica está en el escrito. Se sorprendía el otro día Carlos Vaquero cuando me vio con una agenda en la mano y me dice, ¿desde cuándo usa agenda? Es que los guaraníes no usamos agenda, ¿verdad? Ya sabemos, anotamos. Ah, no sabía que eso era guaraní. Sí, eso es guaraní. Acá tengo una vecina que es inglesa que se pasa anotando que ya se va al almacén, que ya volvió del almacén, que ya todo esto, que va a hacer lo otro, que va al mandado, que ya volvió, que va a hablar con el fulano. Yo lo tengo todo aquí, ¿verdad? Es decir, esa es nuestra manera de relacionarnos. Y eso viene de los guaraní. No quiero justificar de ninguna manera nuestra irresponsabilidad, porque muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? O también hacemos del ñembotabú, que es mucho más serio todavía, porque sí, también hacemos eso. Entonces, en este contexto, nosotros tenemos una cultura oral, y esta cultura oral sigue permeando. En Paraguay hay un conflicto serio entre lo que enseña la escuela y lo que vivimos en la calle, lo que vivimos en la casa. Dice, guaraní de la escuela, guaraní de la casa. Y algunos dicen, ¿para qué la gente quiere saber guaraní? ¿Por qué no enseña inglés? ¿Por qué no enseña ruso? No sé, mandarín, no sé qué. ¿Por qué? Y porque es la esencia, es como perder tu cédula de identidad, amigo, ¿verdad? Es perderte en el tiempo. Yo no me concibo sin mi cédula. No me concibo. Entonces, si nosotros no enseñamos, y no es enseñar, es despertar en nuestros hijos, despertar en nuestros nietos, despertar en nuestra gente, despertar en nuestras escuelas, la importancia de la cultura oral. Allí vamos a compartir el elemento agua. Las palabras importantes en guaraní siempre tienen la letra U, es decir, el sonido U. Y nos dirá Cadogan el albú. Si bien el albú, y un poquito antes de entrar en esto,
¿verdad? Originalmente, y desde el Tesoro de la Lengua, el Agbú es la palabra misma, el sonido. Agbú luego hoy, para un guaraní parlante, hoy Agbú es, puede ser cualquier ruido, en fin. Pero también seguimos diciendo umi, mita, Agbú, el sonido que hacen, el berrinche que hacen los chicos, los niños, el Agbú, o en una fiesta, y Yagbú, Yoá. Y en esa misma línea, la palabra albu es ubu, en guaraní es como decir el manantial. Es decir, ubu es el que brota. En este caso es ubu, albu. La palabra y, guarajú, hace mención a eso que dijimos hace rato, al ojo del día. Era muy importante los ojos de Dios para transitar. No sé si pasa todavía en la región grande de este territorio guaraní, pero les aseguro que aquí en Santa María, en Misiones, en la capital departamental, San Juan Bautista, San Ignacio, que es mucho más grande que la capital, los muchachos tienen la lluvia y quizá los bancos y algunas cosas de otras quedan trabajando, pero el resto está en su casa, porque se perdió los ojos. Por un lado, pareciera que es rabonería, pero por otro lado, hay algo que me dice que las condiciones no están dadas para seguir trabajando. Entonces, se comparte, evidentemente, porque nuestra cultura es afuera, nuestro trabajo era afuera, no había oficinas, no había de bajo techo, era todo afuera, era el caagüí, como decíamos hace rato. Lo mismo pasa con el yasú, que también tiene esta palabra guaraní. Estamos repitiendo el mismo orden de hace rato, pero ahora en guaraní para entender esta mística de esta palabra, de esta letra que al final hace como una línea que aparece como importante y le da un nivel a la palabra. Es decir, sin esto no hay vida. Guarajú, yasú, ka'awú. Estoy usando la escritura que hacemos con el guaraní paraguayo. Cabe la aclaración como siempre. Y en esta línea tenemos el ubú, la tierra. Ubú marane, decíamos, ¿no? El ka'awú, que es el bosque, que también tiene, por supuesto, porque es su lugar, su espacio. Y quiero hacer mención en el ubú a un escritor paraguayo, muy poco conocido porque es más político que escritor. Y no soy de su signo político, pero me gusta mencionarle porque escribe muy bien. Se llama Tadeo Serratea. Este señor escribe una novela en guaraní preciosa, preciosa. Es la identidad del pueblo guaraní. Cuando habla él en un guaraní actual, cuenta historias posguerra y en un momento dado de su novela lo dice en guaraní, refiriéndose a la tierra, que un niño le pregunta a su familia, a su papá, le dice, ¿por qué perdimos todo? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos solos? Y entonces el papá, queriendo darle una respuesta, lo lleva a un chamán que vivían todavía cerca por ahí, buscaron, dice, el origen de su espiritualidad. Lo va contando en guaraní. Y al encontrarse con el chamán, le pregunta qué es lo que pasa. Le pregunta qué es lo que... Y le responde, le dice, ustedes han perdido a su madre. No tienen tierra. Sube uma peputa, le dice en guaraní, respondiendo. Se quedaron sin madre. Porque la tierra, cambú, le dice. De la tierra amamantamos. De la tierra vivimos. Y a ella nos vamos cuando morimos. No me ve upepe. Una frase pero preciosa en guaraní, resumiendo un poco el sentido de la tierra, de la madre realmente, y que ellos le dicen, ustedes han atentado contra la tierra. Yo me imagino si hoy nosotros vamos junto a este chamán, ¿qué nos diría, verdad? ¿Cuál sería su respuesta para tantas cosas que vemos en el día a día? Esa es la importancia. Y tiene doble, quizá por eso, ¿verdad? Para nombrar este espacio.
Y insistentemente continuó diciendo, el agua, que permea todas estas palabras anteriores y la que viene después. Ubirá, decíamos hace rato, el árbol. Ubotú, que decíamos que ogueroyerá, hace nacer, hace florecer. Teraet, el uvaga. Y ahí quiero referirme un poco dentro de lo que importa también en la cosmovisión guaraní. Y hablando del uvaga, si bien el guaraní no concebía concretamente ese espacio de dónde iba el muerto, porque ellos hablaban incluso de que se podría, los más buenos, por llamarlo así, podrían cruzar ese umbral y llegar alguna vez al Uimarane. Pero ese Uimarane, ese espacio, porque nos damos cuenta que es la propia tierra. Entonces, ese Uimarane convertido en el Uivaga, en guaraní, no sé si compartimos la misma palabra para decir a alguien que muere, omanó. La persona murió, omanó. Creo que es una palabra medio conocida, ¿no? Y la palabra omanó es muy sencilla, porque si querés filosofar, bueno, le podemos buscar la vuelta. Pero solamente dice, ojoma, amó. Ya fue allá. Y me hace muy conocida esa, hasta la Yeité que ustedes conocen, ¿verdad? No sé si ahí mismo se va, pero va por ahí. Es decir, es un espacio donde se va. Y es apocopada la palabra, ojoma amo. Es decir, su relación espiritual vaya. Y eso decimos cuando omano. Encontramos ahí la palabra de Vipora, el ser humano. No hay mejor cosa traducida, o quizás ni la lengua española, del hebreo para traducir lo que es, y del griego para traducir lo que es, lo que la Biblia muchas veces nos trata de hablar de la creación de la persona humana. Ubupora, es una palabra pero complejísima en el guaraní. Tan sencilla, ¿verdad? Para nosotros. Y pora había sido, no es solo lo feo como yo, ¿verdad? Sino pora también en el sentido de lo espiritual, es decir, la tierra que tiene espíritu. Una tierra espiritual es el ser humano. Qué interesante la concepción que ellos luego, y hoy lastimosamente, en los libros actualmente para decir persona decimos Abá, pero el Abá era el guaraní, el hombre de este pueblo que vivía allí y tenía un espacio, tenía un cacique, tenía un territorio definido y era móvil evidentemente, pero que tenía cierta usanza, cierto misticismo, como estamos viendo, y ciertos elementos que se comparten. Ese es el Abá. El Abá, y ahí va a aparecer el Abá cuñaba, cuimbae, indiferentemente. Pero la palabra genérica para decir ser humano como criatura, no hay mejor palabra que decir Wipora. Y hay otra palabra muy importante para decir en guaraní también, que vuelvo en ese mismo hora que estábamos hablando, que es la madre. Es decir, el s también contiene la palabra. El agua, s. Resulta que, y estoy muy agradecido porque veo muchas veces en un afán de que no se inscriba, y nos pasará a muchos, ¿verdad? No se inscriba en los descubrimientos, no son descubrimientos, sino los aportes que uno pueda dar de investigaciones, luego acuñen otras personas lo que uno va aportando. En esa misma línea quiero nada más resaltar y rescatar de que después de una larga investigación que hemos hecho, y paralelamente a lo que Melía seguía trabajando con un grupo de guaraní, yo trabajé un poco lo que era el matriarcado. Y fundamentalmente, les decía el otro día, y eso vuelvo a resaltar hoy, de que esta palabra sut, si bien en el orden de importancia, y en en qué está la espiritualidad en esto, en la educación. La educación también es espiritual en la relación cosmológica guaraní. Es decir, no hay nada raro en esto. Porque la madre, decíamos el otro día, que mira al hijo mientras amamanta, está educando. Nuestra mirada, la manera que nos miran nuestras madres,
Esto pasa en nuestros hogares. Y entonces quiero transferir esto mismo en otro aspecto de lo que nosotros hablamos para que entendamos un poquito. Entonces nos cuentan de que la espiritualidad, lo místico, la cuestión esta entre los guaraní pasa por la hechicería, pasa por un montón de elementos que dices, sí, tenemos el payé, tenemos, pero ¿qué es esto? Es más, decimos que Corriente tiene payé, ¿verdad? Yo les cuento que Santa María también tiene lo suyo cuando contamos de que hay algo de magia, algo pero magia en realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo mágico en esto? Existe. Hacían cosas, estudiaban magia blanca, magia negra. ¿Qué es lo que hacían estos tipos, verdad? No, yo creo que mientras que los muchachos le vendían espejitos, nosotros le vendíamos otra cosa y ellos no se dieron cuenta. Mientras que ellos nos vendían el espejito, nosotros le vendíamos la impronta de que nosotros sabíamos más que ellos. Evidentemente, un europeo o una persona que no vive, que no es guaraní, como nosotros todos, no va a entender esa relación con la naturaleza. ¿La naturaleza le habla? Sí. Yo, últimamente, hace 8 años que falleció mi padre era una persona que vos lo encontrabas cierta hora de la noche, en cualquier momento dado, recorriendo el patio, mirando. Era un campesino que sabía mirar y sentir al mundo. Yo siempre digo, papá, si vos, le decía, si vos tuviera la posibilidad de volver atrás hacia 1600, habrá sido pariente del cacique de San Ignacio Guazú. Resulta que este señor, este cura, Marcial de Lorenzana, se encuentra con un hombre, con un líder que se llamaba Arapú Sandú. Arapú es mundo. Arapuzá es oído. Andú, sentir. Es decir, que podía sentir, oír profundamente al mundo, a su gente. Era un líder con estas cualidades. Qué lindo sería hoy también poder, porque ellos elegían estos líderes por estas cualidades. La democracia guaraní, si bien era bien democrática, y eso lo podemos estudiar desde varios antropólogos, también tiene lo suyo cuando aporta en la política. Porque la manera de vivir, la manera de estar juntos, era su religión también. Y eso pasa por una hermandad, y eso pasa también, no por la magia, como magia entendida, sino como la magia de saber vivir en consonancia. Entonces, cuando nos dicen habían los chamanes, los hechiceros, le hemos puesto nombre, ¿verdad? Lo que habían eran líderes que sabían relacionarse con la naturaleza. Mi padre veía a la noche y me decía, dentro de 3 días va a llover. Le digo, ¿y cómo miércoles sabes? Y bueno, y conversaba, él miraba el cielo, o sea, un viento que podía, soplar a cierta hora. Yo no sé si hay cultura todavía por ahí, pero yo lo hago porque me parece que si no lo hago no ocurre el año nuevo, y espero hacerlo mejor este año porque tuve problemas con el 2020, ¿verdad? Con el tema de la pandemia. Pero aquí en Paraguay y en el interior, nosotros conservamos muchísimo nuestra historia, de que al final cerca de las 12, en ese aporreo del bienvenido del año y de las felicitaciones, pues uno tiene que salir a la afuera, 12 en punto, y a ver qué viento sopla. Los guaraníes hacían esto, y ya sabíamos el viento que iba a perdurar en el año. Y eso es así, es sabiduría guaraní, y lo conservamos. Y yo siempre llevo esto. Había otros aspectos. Yo no hace rato que no compro más periódicos, ni lo miro por internet, ni lo busco por un lado el tema de que si va a llover. En estos días pasaban por el WhatsApp cada rato, yo pensaba que eran chicos porque también enseño, y como vienen las preguntas y las cosas, todo por el WhatsApp,
pienso que siempre son preguntas de los chicos. En realidad era frío polar, frío no sé qué historia, tormenta de hielo, no sé. Pero estamos en la época, ¿no? Sabemos que va a haber frío, que va, ¿verdad? Pero yo no necesitaba saber que iba a bajar la temperatura, porque acá enfrente de mi casa tengo una preciosa plaza de las reducciones en la que vive una familia de monos o carayá. Los carayá, si cantan a la tarde, los vecinos sabemos que va a haber tormenta. Si cantan por la noche, sabemos que va a haber granizo. Si cantan por la madrugada, el huemi plagueo, como le decimos, el mal tiempo que no va a acabarse por varios días. O sea que esto de la relación con la naturaleza que hacían los guaraní, hoy lo vivimos de esta manera. Y no es magia, es sabiduría. Es la relación estrecha. ¿Cómo no vas a tener conocimiento y cómo no vas a poder orientar a tu pueblo si conoces qué va a pasar si tocas a uno o lo otro? Entonces, los poderes no son otra cosa que el conocimiento profundo de la naturaleza. Y nos decían, hacían, incluso hay una dicotomía en la historia entre los jesuitas y los guaraní. Hay algún historiador alguna vez que se ha dedicado a decir, hay como un conflicto que se creó entre los chamanes y los jesuitas, quién era lo más mesiánico, ¿verdad? Pero en realidad, si bien el otro venía con su conocimiento y lo aprovecharon, estos jesuitas no fueron ningunos locos, aprovecharon al máximo, aprovecharon la sabiduría, aprovecharon para plantar, aprovecharon para guardar los granos, para que el Coteguazú esté lleno por si venga un mal tiempo y no se pueda más, para que se comparta. Todo eso fue aprovechado y por eso ese territorio guaraní defendió en su momento a estos hombres que vinieron a vivir con ellos, evidentemente respetando toda esa realidad y evidentemente lo que decía, hace referencia a lo que decía San Pablo, ¿verdad? Vino a ser uno con ellos, quizás no para ser como ellos, sino para llevar lo que ellos querían. Pero en fin, vivieron respetando y se valieron bien de esta cultura. Y bueno, y payés y chamanes, pues bueno, el payé es una palabra que acuñamos del guaraní, ¿no? Y el payé no es otra cosa que encontrarle ese sabor, ese gusto a ciertas cosas que cuando te deleitas y te encontrás que te encanta, eso mismo, y los muchachos, teníamos que hacer alguna cosa para asustarle, ¿verdad? No podíamos venderle todo arco libre, como decimos acá en Paraguay. Entonces le dejamos un espacio para que, lógico, luego ya fuimos metiendo cosas, pero ahí entre los payés y los chamanes, algo muy importante que no se comprendía. Y ahí viene el asunto de la palabra. La palabra que nos va a decir Cadogan y nos van a decir muchos antropólogos, el ñe, que es una especie de no sé si el masculino, no sé si exagerar con esto, ¿verdad? Pero es la palabra que expresa el alma misma, es palabra del alma. En guaraní es el alma el que habla. Miren que es mucho más, no es solo la palabra quizá de las cuerdas vocales, sino es el alma misma el que nos tiene atentos allí. Entonces, esta palabra alma, el ñe es el alma, a o ñea, y cuando habla es ñe. Y esto es muy importante porque ese juego de palabras que hacen alrededor del fuego, y volviendo a la importancia del tatá o del tataupú, alrededor del fuego, ese rito que muchos de nosotros hemos compartido quizá en nuestras casas todavía, en el campo, quizá con nuestros campesinos, con nuestros gauchos, alrededor del fuego. Y hasta hoy parece romántico, ¿no? Sentarse a comer un asado, quizá a la estaca, hacia alrededor del fuego, que hoy se vende como propuesta turística, incluso porque tiene sentido, porque eso es guaraní. Y no sabemos, pero es muy lindo hacer eso. Y el otro que viene nos ve y nos... Ah, pero es que tiene un sentido histórico, un sentido vivencial. Lo estamos haciendo porque el guaraní
hacía sus aretes a la noche, y esos aretes, el tiempo de cuidado, el tiempo de conservación, el tiempo de compartir, y compartir la palabra, de compartir el ñe, hace de que en este conjunto nosotros tengamos, bueno, se repiten. Por ejemplo, yo le conocí a un médico, el médico ñanac, le decimos aquí, ¿no? El médico, pero que era todavía guaraní, sus abuelos netamente guaraní, él ya más paraguayo, ¿no? Y él un día me dijo, muy mayor, me dice, te voy a enseñar una oración para que cures la mala onda. Y yo tenía mucho miedo porque me pasó por un momento de decir, me va a contar y no tengo un papel, no tengo nada. No, dice, no, le pedí, le dije, espera que anote, busque. No, no, no. La cosa es así, tú tienes que escuchar y tienes que aprenderlo. Si no es para vos, la oración no sirve. El ñemboé, la palabra que enseña, ñemboé. Y allí entonces, quizá entramos en ese rango que ellos llaman los hechiceros, la tata. ¿Y qué es lo que me dijo este señor? No pasó de citarme como 15 nombres de semillas en guaraní, que no los voy a contar porque si no ustedes van a ser todos médicos al final del curso. Y me lo repitió 15 veces también. Y ese era el oráculo contra el mal. Entonces, mire, es decir, nuevamente está la naturaleza. Qué sintonía que tenía de los tipos, qué aplomo con la naturaleza. Eso por ahí pasa y solamente nosotros podemos explicar. Yo veo a muchos antropólogos y mucha gente desde afuera que dicen, vamos a buscar la palabra. Y muy bien lo dijo Cadogan, gracias a Dios, vamos a rescatarlo al final del curso hoy. Mejor lo ponemos aquí y que lo vayan explicando los muchachos. Porque si bien nosotros, y no es porque tratamos de explicar viendo desde afuera. Hay una frase en guaraní que dice Cora Ari Huive, es decir, desde fuera del cercado, es mucho más práctico, ¿sí? Pero estar dentro del Corá, ¿verdad? Eso explica muchas cosas. Y nosotros creo que estamos en el redil, ¿no? Podemos explicar desde el redil lo que nos pasa. Voy más rápido porque si no se me duermen todos allí y me van a decir... Isabelino, Bueno, Isabelino, sí. si me permitís, yo les voy a hacer dos reflexiones como para que enganchen algo que está citando permanentemente, que es el tema de Cadogan. Normalmente nosotros la historia siempre la conocimos a través de los relatos de viajeros o de historiadores, pero muy poco se conocía de la historia misma dentro del guaraní. El primero que rescata, y después a lo mejor en el transcurso, Isabelino, lo podés contar a la historia de Cadogan, ¿por qué? Fue León Cadogan. Es el que cuenta desde adentro la experiencia, la cosmovisión, la espiritualidad guaraní, el que la rescata es Cadogan. No fue hace muchos años, no fue hace muchos años. Pero la primera vez que eso se da como un material hacia afuera, completo, como para poderlo estudiar desde adentro, contado por los propios guaraníes, diciendo esto que dice Isabelino, vení, yo te lo voy a explicar, fue León Cadogan. El problema es que se da con los guaraníes que él lo escribe, él no lo podía escribir, pero bueno, es una historia muy simpática. Lo que cita Isabelino permanentemente de Cadogan es eso, es la primera investigación desde dentro del mundo guaraní. Y las implicancias incluso de las misiones. Claro, antes, claro, sí, sí. Y la segunda reflexión que quería decir de los temas que venía contando Isabelino, interesantísimo, es, por ejemplo, respecto al tema del nombre. Si vos vas a una aldea guaraní o si vos te tratabas con un guaraní, su nombre puede ser Arapisandú, puede ser Ara, no sé, puede ser nombre guaraní y te dice Cherera,
mi nombre en español es Isabelino Martínez. O sea, él tiene un nombre en español porque vos necesitas de que tenga un nombre en español. Él se llama de otra manera. Él interiormente tiene otro significado. Y a lo mejor todos sus nombres tienen que ver con esta composición de palabra que van a decir el tiempo de la flor, el hombre que sabe escuchar a su pueblo. Tienen esa importancia. Carlos, no te adelantes que es el capítulo próximo de nuestra clase. Perdón. No te adelantes, es que esto es apasionante, ¿no? Déjame de hablar de las miradas, Carlos, es cierto. Voy a referirme a Cadogan como cierre del capítulo de hoy, justamente lo tengo preparado. Gracias, Carlitos. Mira, y miren, señores que me acompañan aquí. Este tema de la mirada que les decía, y quiero citar algunas palabras, porque hay muchas, ¿no? El ma'e es la palabra para implicar mirada en guaraní. Y hay cosas que decimos en guaraní o que miramos y no se dice en ningún idioma, solamente lo miras. Y que tampoco tiene traducción. Vamos a intentar traducirla porque es un poco complicado. Y no lo puse aquí escrito, pero voy a comenzar con eso. Está el ma'e baí. El baí normalmente es algo feo, ¿verdad? Traducido así literalmente. Por eso tampoco, y valga la aclaración, en la traducción original del Padre Nuestro no dicen ba'ebaí, dicen ba'eposhí. Y en Paraguay últimamente lo estamos cambiando. Es una pena que estemos haciendo ese tipo de cosas. Porque no es ba'ebaí, si no vamos a correr de cualquier personaje como yo. El ma'ebaí es algo que te mira, pero la gente lo dice, te miró feísimo, te miró feo. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es esa mirada? ¿Qué significa el mirar feo? ¿Quién le miró feo a quién? ¿Cómo es eso que te miró feo, verdad? ¿Y es que ocurre? Y eso significa muchísimas cosas. Puede decir con tu mirada, el maeva ahí te puede decir, pues cállate. Te puede decir, no te metas. Te puede decir, hasta aquí va lo tuyo. Como recién Carlos fue muy, muy romántico en intervenir así, pero podía haber hecho con la mirada, ¿verdad? El maeva ahí, porque ya son casi las 6, le está teniendo a la gente ahí. Eso son cosas que nosotros únicamente, son códigos. Y no lo puede explicar una antropóloga francesa, alemana. Solamente nosotros podemos contarlo. Y está el ma'e poshú. Después está el ma'e asú. El ma'e poshú, valga para aclarar, el poshú es la expresión del añá. El añá es el diablo. Vamos a traducirlo para que sea más rápido, ¿no? Tiene sus implicancias más largas. Pero cuando uno manifiesta el diablo es el poshú. Entonces, imagínense una mirada con el demonio, ¿no? No es fácil esa mirada. Luego está el ma'easuk, el que te mira con una cara así, pero mirando como el pobrecito, que buscando con su mirada decirte algo, pero no se anima y está pegando la vuelta ahí, pero solamente la sabe, el ma'easuk. Por la olla ajena, mucha gente hace eso, el ma'easuk. Después está el ma'eponá, ese que traducido la gente dice te mira bien, pero que tampoco te mira bien, es decir, ma'eponá en el amplio sentido de la palabra, mira todo el contexto, mira el espacio. Conozco un hotel que se llama Maeponá, por ejemplo, ¿verdad? Y yo siempre digo, ¿qué será que se mira bien ahí, verdad? Bueno. El Maembrazú, más que el Maeazú. El Maembrazú es como, bueno, traducido literalmente sería como mirar con tristeza, pero es más que la tristeza, es con mucha pena, es con algo hondo, es que ya mira, le miras y puedes caerte a llanto, ¿no? Eso Maembrazú. Y está el Maepucabú, ese que está ahí medio pescando, normalmente está sintiendo, le gusta la que pasa. El Pucabú es como la sonrisa, pero leve, no toda la sonrisa tampoco. Se nota, especialmente la gente que tiene hoyuelo tiene más facilidad con el Maepucabú. Luego está el Maecangú, ese que mira ahí, pero a rato te mira, a rato no está, que también le llaman Maewiwú, mira para abajo,
nunca está pendiente del rostro del otro. Estas son actitudes nuestras, y que la vienen de esta espiritualidad que la seguimos manteniendo. Y luego está el maeñaro, el que está pescando a río revuelto. El ñaró, normalmente, para que se entienda, viene del yaguareté, ¿no? Que está pescando para atraparte, o del perro bravo, para entender un poquito más la cosa, ¿no? Entonces, miren un poco, solamente el tema de esta mirada. La mirada que, si bien decíamos que la madre al amamantar está educando, miren todas las miradas que puede hacer la madre para decirle un montón de cosas al chico, sin necesidad de que le hable. Y dice un sociólogo actualmente en Paraguay, sí, hoy hemos perdido la educación en Paraguay porque estamos pendientes del celular. Y miren que, si bien hace 6 meses, 7 meses, en el Ministerio de Educación de Paraguay se prohibió el uso de celular en la escuela, hoy sin celular no puede estar en la escuela. Bueno, cosas así ocurren, ¿no? Pero en fin, para que nos vayamos entendiendo juntos, tenemos cuestiones entre lo que va también de la espiritualidad guaraní. ¿Me permiten unos 10 minutos más, gente? ¿O ya se cansaron de mí? No, vamos, vamos. Bueno, entonces la ceremonia, gente. Resulta que la ceremonia, el arete, toda esta espiritualidad no es personal. Por eso los jesuitas aprovecharon este espacio, pero era como el terreno fértil para una religión que era comunitaria como la cristiana, católica, apostólica. La religión guaraní es comunitaria. No se sirve sin el altar, sin el otro. El arete es una cuestión comunitaria. Uno fue a la búsqueda del animal, el otro lo encontró, el otro lo cazó, el otro lo revisó, el otro lo mató. La comunidad preparó, los otros preparan el cahuí o el cahuí, como quieran decirlo. Los otros preparan la danza, los otros preparan la fiesta, el jolgorio, para poder celebrar, que terminaba con la venida de los ojos, de uno de los ojos de Dios, que era el sol. Y en la cultura también justamente recuperada, está el ñesupejeyobay, que es como acuclillarse, ¿no? Pero tirarse hasta el piso, como lo hacen los monjes, quizá en la religión católica. Pero estos es como besar la madre por agradecer al final del arete. Y toda esta ceremonia era para pedir, para agradecer por la comida, para pedir por la lluvia, para agradecer por un árbol crecido, para agradecer por la menarquía de una mujer, de una jovencita, porque esto se celebraba. También cuando el varón entraba en su época de adolescencia y comienza el cambio de voz, comienza para prepararse para ser hombre, entre comillas, le colocaban el tembetat, que era parte de la ceremonia del arete. Ese ritual que hacía a la espiritualidad. ¿Y qué es el tembetat? Es una clavija de madera incrustada para recordarle que su palabra, que de su boca no puede salir ninguna ofensa hacia la naturaleza. Es impresionante. Imaginen, yo no me imagino, bueno, hoy también estas cosas modernas que nos colocamos, pues parece que se hace se aplica medicina para colocar, pero esto no era así, esto era hacer un clavo ahí directo y dejarlo allí, ¿verdad? Imagínense que la simbología era muy fuerte. Y en esta misma línea, perdón, se me trabó la pantalla un poquitito aquí. Tenemos dentro de la ceremonia, y para repetir otra, el lenguaje del ñemboé. Esa palabra que nos enseña, ñe palabra, boé enseñar. El ñemboé no es otra cosa que repetir la misma palabra alrededor del fuego, alrededor de toda esta ceremonia del arete, para sentirse y escucharme a mí mismo y encontrar respuestas. Dentro de la espiritualidad ignaciana hasta podemos decir que es un retiro espiritual. La ceremonia también implicaba luego, y lo que por lo menos hoy de alguna manera
nosotros perdimos, y esto es un problema serio en la política actual que vivimos en las regiones latinoamericanas, porque creo que esto compartimos con las otras, con los mayas, con los incas incluso. El tema de la palabra dada. El ñe. Carlos, préstame $5, te la devuelvo en 3 días. En 3 días la devuelvo la plata. La palabra está dada. La palabra es por señorío. Porque habló mi alma, habló mi necesidad. Yo le doy la palabra y él sabe que mi palabra vale. Hoy nosotros hemos perdido esa confianza y hay un problema social grave. Y decimos, estos políticos todos son iguales, sea del que fuere. Porque nos han hecho perder la confianza, sí, han hecho perder la palabra dada. Y nosotros nos duele eso. Y no sabemos ni por qué, porque al final, ¿qué a mí me molesta? Dice, ahí están haciendo lo suyo. No, nos molesta porque vinieron a darnos la palabra. Y llevamos eso al ámbito familiar, local, incluso hemos perdido en la familia la palabra dada. Y nos duele cuando perdemos la palabra dada. Cuando el papá rompió la palabra dada, cuando la mamá no cumplió con la palabra dada, cuando el hijo no cumplió con la palabra dada. No podemos mirar al vecino porque hemos roto la palabra dada. O sea, nuestra religión, nuestra relación, nuestro misticismo con la naturaleza, lo que decíamos hace rato, en relación al otro, al alter, al vipora. Es la palabra que se siente. Porque si bien yo recuerdo un cacique aquí en Pindoc, cerca de Ayolas, entre lo que es la misión de Santos Cosme y Damián, me decía un día, la palabra que nosotros decimos viene desde el profundo. El ñengatú, me decía él. Nosotros hoy en un mal hablado guaraní decimos ñengatú a un parlanchín. Pero él me explicaba que el ñengatú es más profundo. El ñengatú en realidad es el que guarda desde el alma y lo tiene preparado en un momento dado. Un gatú viene de guardarlo y en un momento dado lo deja libre, lo suelta. Y deja hablar realmente al ñe, al alma. Y habla. Por eso que la contrapartida sería el ñereí, el que habla realmente en vano. Ese sería el parlanchín. Pero el ñengatú sería aquel que sabe y por sabiduría responde y no puede callarse porque es el grito de lo profundo de su ser. Entonces es una palabra que se siente. La palabra que no necesita nombrarse es también la religión guaraní, es la mística. Nosotros los paraguayos hemos inventado algunas palabras porque creemos que el diccionario no está completo. Y hemos, por ejemplo, inventado la palabra verde. No sé si ya también Corrientes la tiene, pero resulta que los verdes no necesitan nombrarse en guaraní, porque es algo inherente a mi ser, está en mí. El guaraní vive en consonancia, hemos dicho desde el principio esta noche. Vive en consonancia con su naturaleza, con su alrededor, con su espacio. Por lo tanto, no necesita absolutamente nombrar porque es parte de ella. Han inventado aquí palabras para decir el verde. Lo que existe a lo sumo es el horizonte. Eso que se ve allá bien lejos. El joven. Joven y medio un para hacer una degradación del color en guaraní. Pero no existe ni en el diccionario, en el tesoro de la lengua, ni en ningún otro espacio, una palabra que nombre el guaraní, en guaraní la palabra verde. Así también hay palabras que no necesitan nombrarse y que perdió el sentido. Por ejemplo, el caú. Nosotros decimos hoy caú a un borracho, ¿no? Esa es la traducción que... Pero en guaraní el caú es una religión, es parte de su religión, perdón. Es decir,
Cuando dice Shemakanga U, estoy como, pero perdidamente en ese otro espacio, en ese otro nivel del sentimiento. Es muy fuerte eso. Entonces, en la traducción original es interesante cuando tratan de decir, por ejemplo, y volviendo un poco a la temática de las misiones jesuíticas, cuando trata de decir la oración de San Ignacio en las primeras traducciones que le ponen para poner después de poscomunión, esa oración que dice, tu sangre me embriaga, una cosa así, ¿no? Al final de la oración de San Ignacio, cuerpo de Cristo, sáname, sálvame, y sangre de Cristo embriágame, dice, ¿no? Eso dice la palabra. Y en la traducción dice, de Rubuta Shamunga, y nosotros decimos, Rubú de sangre, ¿verdad? Y decimos, pero ¿qué es esto? O sea, realmente el país no tiene que dar el cura nos tiene que invitar con una copita para salir bien, no bailado de ahí, no. Es el sentido esto de que me pierdo en ese espacio, entro en ese éxtasis, es el Ka'u, originalmente en guaraní, si buscamos la vuelta a la palabra. Pero es más que esto, ¿no? O sea que cada palabra tiene una razón muy fuerte. Y esto un poco para referirnos a las ceremonias y las cuestiones que hacen. Y quiero ir cerrando un poquito a lo que decía a este señor Cadogan, que nos permite hoy hablar también de toda esta... si bien tenemos el tesoro de la lengua como primera impronta escrita de una cultura oral, ese primer contacto sin, a ver, que no tiene ninguna contaminación, porque casi está sin contaminación, excepto algunas traducciones que la ha sacado él mismo. Pero originalmente ahí la tenemos. El albu rapetá, que es el material en el cual él recoge toda una religión, toda una manera de ver, de sentir, de la cosmovisión del mundo guaraní, se puede entender perfectamente, y gracias a Dios, Cadogan nos dijo, mi tarea de recopilación es a fin de que facilite la tarea al que pretende descorrer el velo que descubre el pensamiento místico de la raza aborigen. Eso dice en su libro, en la parte introductoria, cuando Cadogan toma contacto hasta hacia 1960, en los primeros artículos que se conoció de este material, y su primera publicación oficial, porque se convirtió primero en una especie de material de laboratorio, y ya hacia 1992 el padre Meliá con otros amigos recogen nuevamente este libro y lo hacen más popular y se publica este material ya a mansalva para todo el pueblo. Entonces hoy nosotros contamos con con este material puro, por decirlo así, por un lado, que nos cuenta cómo fue posible y que le fue contado a Cadogan, porque los guaraní, los mbá, le consideraron el secreto, así como este médico me consideró a mí ser heredero de esa oración que me enseñó. También a Cadogan, porque no todos son pocos los elegidos realmente, y en esos elegidos muchas veces tampoco se les da todo. Este es como algo secreto. Y este secreto al máximo, guardado celosamente, fue comunicado a Cadogan, y él se apoyó en 2 o 3 guaraníes que sabían de español y que le apoyaron para la escritura y para la explicación de lo que él hace en su libro conocido como Albu Raputa. Tratando de entender un poquito el Albu, diciendo que originalmente era la misma palabra. Hoy Albu es cualquier sonido, ruido, especialmente Albu se dice en un sentido más para los animales, sonido que hacen los animales, el conjunto de animales, en un gallinero, no sé, aquí en la plaza. Ese sería el Albu. Pero también decimos todavía Albu para decir, como dije hace rato, para niños, cuando están o en una fiesta se escucha los gritos, es el Albu. Pero originalmente, Bu es sacar, reflotar, y Albu es el sonido que reflota.
es la palabra que sale. Y él recoge el Araputá en el sentido de que es el origen de esta palabra, el origen de cómo nace todo. Y lo recoge en unos versos pero preciosos, del cual di lectura un poquito esta tarde, para hacernos entender un poquito de cómo nosotros damos explicaciones, no solo al Luisón, no sé cómo lo dicen, en tres, no solo en esa línea, sino también para entender ciertos aspectos de por qué la palabra es elemental y por qué esta palabra sigue perdurando y por qué esta palabra es un modo de ser y de vivir que todavía nos une, que todavía cuando pasamos la frontera, y hoy que, aunque por pandemia está cerrada, reitero, como dije el otro día, nuestro puente sobre Ayolas, que nos une más cerca con Corrientes, tan anhelado por toda su apertura y hoy cerrado otra vez por la pandemia, pareciera que se hace a propósito, ¿verdad? Tantos años que nos venimos plagueando que ahora que se abre, se cierra por pandemia. Bueno, en fin, cuando cruzamos, nos damos cuenta de que hay una consonancia en este espíritu, en esta manera de resolver, en estas miradas, en este valor que tienen nuestras mamás para nosotros, que muchas veces nos tiran de la cultura patriarcal, pero Itatí nos une, Caacupé nos une, nos sigue uniendo y estos jesuitas encontraron el elemento fundamental para unirnos y dice, como decía un obispo paraguayo aquí, tú pasas me recuerda tañanem gatú, ¿verdad? Que la Virgen, los hijos de la Virgen nos una a todos. Esa misma línea, esa espiritualidad, eso que marca en nosotros, esa vivencia, esa forma, esa manera de ser, que si bien quizá no seamos campesinos, gauchos, que no vivamos en el campo, que vivamos en otros espacios, pero hay algo que es un denominador común, maneras de resolver, maneras de ver, maneras de hacer, maneras de temer, maneras de querer y maneras de mirar, valga la impronta. Por aquí vamos cerrando esta tarde, porque si no vamos a amanecer aquí. Entonces, muy contento nuevamente y dejo abierta la sala para algunas consultas que no nos lleve otra hora más. Muchas gracias. A ver, bueno, si estás Alejandro por ahí, no sé si perdón, Sebas por ahí, si lo vas a llevar vos al tema de las preguntas, creo que habían juntado algunas del chat. Exactamente, Carlitos. Bueno. Bueno, sí. Me adelanto ya con un par de consultas que nos fueron haciendo sobre la marcha. Son, por supuesto, muchísimas gracias, Isabelino. Eso no hace falta remarcarlo. La verdad que estuvo increíble lo que nos estuviste comentando hasta recién. Y tengo, a ver, unas consultas para acá. Una consulta de Daniela, ¿sí? Que quiere saber si el Año Nuevo guaraní coincide con la primavera. O, bueno, que nos comente, digamos, en qué fecha del calendario gregoriano se podría ubicar ese Año Nuevo guaraní. Tengo el audio, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan, verdad? Sí, te escuchamos, Isabelina. Entonces, miren, les decía el otro día incluso con el tema de los meses, que se traduce hoy por Yasú, ¿no? Los meses tienen que ver con el calendario lunar, no con el calendario de 30 a 31 días o menos o más horas, ¿no? Y estos Yasú, que tienen sus nombres hoy en castellano, ¿verdad? Enero, febrero, marzo le han puesto Teí, Coí, no sé cuántas historias. Es ese mismo orden dependiendo de que luego del final del año, que termina con el araro, evidentemente con el tiempo del invierno, y comienza precisamente en ese tiempo del arapotú o del araplajú, como le llamaban originalmente. Ese es el calendario, evidentemente.
yo creo que de alguna u otra manera, las fundaciones, mire que tiene que ver, doña Daniela, las fundaciones que hacían los jesuitas tiene que ver con esto. Ellos celebraban la mayor parte de las fundaciones, no quiero meter mucho en la historia jesuítica, pero para remarcar nomás, de que las fundaciones lo hacían siempre en el Corpus Christi, que coincidía siempre en el invierno, es decir, para que todo esté al punto para que cuando comience el nuevo tiempo. Es una cosa que también descubrieron, solamente para remarcar un poquitito. Excelente, excelente, Isabelino. Y otra de las consultas que tenemos es si vos nos quisieras comentar algo acerca de tus ancestros, ¿no? La pregunta puntual es si vos sos guaraní, y seguramente se puede llegar a extender, ¿no? Pero nos gustaría así a todas las chicas también, por supuesto, saber cuáles son tus raíces guaraníes. Decía el otro día un cura amigo, dice, depende del contexto para que yo diga si soy guaraní o si soy de origen europeo. Porque resulta que por mi madre tengo un abolengo bastante raro. No sé si me reservo, Carlos, el apellido italiano. Pero en fin, de padre, de mi papá, y evidentemente de mi abuela materna también, eran guaraní de las Misiones. Mi padre es los guaraní de San Ignacio, de aquí cerquita, en un pueblo que se llama San Juan Potrero, y de aquí cerquita una compañía de San Ignacio. Entonces, ellos son evidentemente guaraní. No puedo decir que yo le conocí a todos mis tíos abuelos, y ninguno de ellos eran rubios, altos, esbeltos. Eran chaparritos, bien de estatura bien definida. Estos pómulos que los tengo aquí, los tengo definido por allí. Esta pelada quizás sea un poco más esto de lo italiano, pero sí quiero atreverme a decir de que con orgullo hay sangre guaraní por aquí y he convivido con muchos de ellos, ¿verdad? Esta es una pelea constante con mi señora. Me dice, no, yo soy más guaraní que vos. Pero bueno, espero que nos esté escuchando para que sigamos la discusión esta noche. Un tema importante que tiene que ver, metiéndonos con quizás el tema jesuítico, que no queremos entrar todavía, y yo por ahí me adelanto en la impaciencia. Perdón, Isabelino, que hoy te pisé lo de Caugan, no sabía que hablarías de eso. El tema de las misiones jesuíticas, los pueblos, de los 30 pueblos jesuíticos guaraníes que existieron en la región, los 7 que estuvieron en la región de lo que hoy es Brasil se abandonaron. Los que estuvieron en la región argentina sufrieron distintas suertes a través de, primero la expulsión de los jesuitas y las invasiones lusitanas por ese bandeirante que tuvieron, que las quemaron, un montón de cosas hicieron que se deterioraran. Para nosotros lo que es en Corrientes aquí, Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé, uno va y no existe nada, porque esos pueblos se arrasaron. Salvo algunos de los últimos ya más construidos en piedra en la zona de San Ignacio Miní, Loreto, Santa Ana, en Misiones, Argentina, uno ve algo más de piedra. Pero en el interior de Paraguay, esos pueblos no se destruyeron. Los jesuitas se fueron expulsados, pero la gente quedó ahí, muy poca se fue. Es decir, esos mismos guaraníes siguieron habitando la región. La descendencia de lo que habla Isabelino es de esa gente que quedó viviendo en esa región. Buenísimo, Carlitos. Con respecto a la bibliografía de este autor, Caugan, que nos estabas comentando, y que citaste mucho, ¿no?, a lo largo de las charlas que estamos teniendo, queríamos saber si por ahí vos lo tendrías en versión digital para compartirlo, así nosotros a través de la fundación se lo podemos pasar también. Acá María Yer nos dijo que a través de la Facultad de Humanidades en Misiones ella los había conseguido, pero no sé si son en formato impreso. Eso te quería consultar, Isabelino, si vos lo tendrías en formato digital, en PDF, como para compartirlos.
Bueno, mire, yo tengo la última versión que fue publicada antes de morir el padre Meliá, que es una nueva versión después del 92, que esta es la última. Y esta no sé si hay, pero hay partes que el Ateneo, creo que el Ateneo una cosa sí lo tiene por aquí. Yo puedo ver, compartir con ustedes, puedo conseguir creo que ese material. Y si no, pues hay mecanismos para hacerlo, para compartir con ustedes. Fantástico, fantástico, Isabelino, muchísimas gracias. Tengo Por una lo menos consulta más. lo interesante, más allá de los comentarios que luego hace Cadogan y todo, la documentación final, lo interesante sería tener la lectura y un intento de traducción que formalmente muy bien, relativamente lo hace, muy bien. No olvidemos que lo hace en compañía de dos indígenas que permanentemente están haciendo la impronta con una palabra que no está tan clara para traducirla. Son las primeras, los primeros capítulos, ¿no? Por lo menos compartir esa parte, si no, bien todo el libro, ¿sí? Excelente, excelente, muchísimas gracias. Después tengo una consulta de Carlos Ojeda, ¿sí? Que nos consulta si dentro del arete Starkau, perdón por la pronunciación, sería una forma de entrar al mundo espiritual. Digo, si se puede interpretar como una especie de trance el hecho del Starkau. Evidentemente, vuelvo a repetir, la palabra Ka'u es parte del ritual, es decir, no es olvidarse, es entrar en el éxtasis, es entrar en lo profundo. Y de ahí quizá que incluso nosotros hoy, por psicología, digamos que en la boca de los niños y los borrachos siempre está la verdad, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestras explicaciones que muchas veces hacemos, ¿no? Entonces, y no precisamente la caña, ¿no? No precisamente por el trago, sino también esa vuelta que hacían alrededor del fuego, que era permanentemente, hacía esto, ¿no? Y había necesidad. Y normalmente habían los selectos para entrar. No todos tenían la oportunidad de entrar también en el Akangaú. Eran los chamanes, llamándolos así, eran los dirigentes, eran algunos jóvenes que estaban siendo candidatos para el liderazgo comunitario. O sea que siempre hay ese nivel entre ellos. Eran muy respetados esos niveles, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Hasta acá es lo que son las consultas que yo tengo a través del chat del grupo. No sé si alguien más quiere consultar algo, si quiere agregarlo ahora. No sé, Carlitos, vos nos dirás cómo seguimos manejando la cuestión No, si tiempo. hay, Entiendo que ya estamos si bastante hay, si pasados. hay, si hay consultas, que podemos adelantarlas ahora, no hay problema, y si no, damos por cerrado y nos vemos el sábado próximo. Por este mismo canal. Sepan también que si por ahí les queda pensando algo, alguna consulta que nos quieran enviar después por mail o al teléfono privado, Totalmente eso, nuestro canal. no hay problema. Les quiero comentar algo que les decía Sebastián al principio. El módulo de este seminario este seminario son 4 módulos, es decir, son 4 sábados en los que vamos a continuar, quedan 2 más. Nosotros, como tenemos pensado desarrollar varios temas más de otras características, de otros niveles, más allá del tema antropológico, el tema histórico, el tema arqueológico, un montón de cosas que los dije en la reunión pasada, estamos abriendo ya con tiempo, una vez que han visto y que han visto la mecánica, para el próximo seminario. Así que gustosamente los chicos se van a comunicar, el canal va a ser el de siempre, a través del correo electrónico o de los WhatsApp como lo han hecho para este mismo, y se pueden ir anotando. Ustedes, y la gente que no haya hecho esto, como esto va a estar grabado y se va a subir al canal de YouTube de la Fundación, para que lo puedan ver también, digamos, interviniendo un poquito acá, es como que no se lo van a perder, así que se pueden enganchar para los próximos, que la idea sea que la gente que se quiera sumar se pueda sumar en cualquier momento. ¿Ah?
Bueno, si no hay más preguntas, nos veremos el próximo fin de semana. Ha sido un gusto, muchísimas gracias a todos por participar y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Ahí nomás, ahí nomás. Esperamos que Isabelino... No sé si alguna vez tomaste caldo, porque es un caldo, se hizo mi mate. Un caldo de aquellos. No debería llamarlo ya mate a eso, no lo debería llamar mate. Esto ya es un caldo. Yo me tomé una chocolatada Yo antes de no puedo arrancar, sacar ahora no me animo a tomar mate. a María Espinosa, yo no la puedo sacar, no me da para hacer retirar, porque Quedó ahí, pobre. No, yo tampoco. Para que veas si estoy administrador con mi sesión privada. Yo te devolví el hospedador, Carlos. sí, lo estaba sacando para que quedemos un chiquitito porque el otro día nos... Sí. Me paso como hospedador, Seba. Dale. ¿Estás ahí? Sí, para ver si puedo.